Buenos días, yo soy Ángel, bienvenidos al canal. Hoy quiero hablarles de un libro publicado en el 2007 por la Universidad de San Martín de Porres y republicado hace 2 años por Taurus y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nos habíamos choleado tanto. Psicoanálisis y racismo, del reconocido psicoanalista peruano Jorge Brus, licenciado en Psicología por la Universidad Católica del Perú y magíster en Psicopatología y Psicoanálisis por la Universidad de París. Paráfrasis del clásico del cine italiano, el autor acierta desde el mismo título, con un término tan peruano que nosotros entendemos tan bien en su teoría y práctica. Ya en la introducción, el autor nos hace reflexionar mucho. No sabemos y no podemos dejar de cholear. Y yo añadiría que tal vez no queremos. Él recuerda una ponencia donde pregunta qué puede aportar el psicoanálisis en cuestiones de discriminación, racismo y exclusión en el Perú. Y eso me hace recordar esa eterna cuestión de crear teoría y aplicaciones por un lado o solo seguir lo foráneo por otro. En el capítulo 1, Una alteridad perturbada, Bruce comienza con una cruel historia real de cómo muchachos limeños de clase alta llaman viernes a un mozo llamado Domingo. Hay varios conceptos a discutir aquí, como la hipótesis de que un supuesto orden natural es en realidad un malestar que se expresa en resentimiento en las clases bajas y remordimiento en las clases altas. Lo sintomático de llamar resentido social al que alza su voz de protesta, así como lo fácil que resulta negar el racismo y usar el mestizaje como evidencia, cuando este históricamente ha tenido más de dominación que de armonía. El autor viaja en el tiempo mostrándonos discursos tan naturales como impunes de pensadores como Clemente Palma o Alejandro de Ustua, entre el querer acomodarse y mimetizarse entre el agresor para pasar piola, como el caso de Palma, hasta la experiencia de Adriana Bernoulli, la esposa de Manuel González Prada, defendiéndose llamando chunchas, cholas o zambas a sus compañeras de colegio, todas niñas bien, en base al tipo de pelo. No cabe duda de que los insultos racistas son de los más hirientes. En el capítulo 2, Racismo y Psicoanálisis, el autor resalta que al racismo se lo ha marginado en los estudios hechos en Europa y Norteamérica. A diferencia de dichos continentes, acá no se discrimina a las minorías, sino a la mayoría mestiza e indígena, tema tabú aquí y allá que en el peor de los casos es negado. Un tema apasionante que por obvio e internalizado a veces uno ni cuenta se da de que existe es el mapeo, ¿no? Ver a otros en base a la jerarquía y la distancia, ecuación casi matemática que nos dice cómo hemos de tratarlo. Entran en esta ecuación los rasgos físicos, el nivel socioeconómico, la educación, el origen y la lengua. Mapeo que lleva desde cosificar o invisibilizar al otro, el caso del limpiador en el que nadie reparaba en una oficina, o manipularlo, niños de la clase alta que amenazan a sus nanas. Después de todo, como dijo el autor en el capítulo anterior, siempre se es el cholo de alguien. En el capítulo 3, la racialización de la cuestión estética, se comienza con el debate sobre la publicidad, de cómo los mestizos e indígenas no existimos, a no ser que sea en campañas del gobierno, y la típica excusa que dan los publicistas, lo aspiracional. El autor no se limita al destrozar esa excusa barata y perpetuadora del racismo. Y nuevamente, si alguien critica esto, es un resentido social o un acomplejado. Cualquiera de estos términos es la vieja confiable de los que no quieren siquiera hablar del problema, porque para ellos no lo hay. El último capítulo, El afecto racial, cuestiona la idea de si usar diminutivos como cholito o negrito muestra simpatía o es más un racismo hipócrita. Me habría gustado que el autor dijera qué pasa si un cholito le dice cholito a otro. Se usa mucho en las canciones típicas. Hay 2 casos de diván. Un hombre provinciano que era blanco en su pueblo y cholo y serrano en Lima, e inicialmente había ido a consulta por un tema amoroso. Una mujer de clase media andina que se sentía insegura en su trabajo en una compañía limeña y termina hablando de que ella es más blanca que su hermana, su mamá es más blanca que su tía. En ambos casos se va por un tema y la raza aflora de uno u otro modo. También se ilustra qué técnicas, algunas más exitosas que otras, han usado quienes se codean con las élites y a quienes les hacen saber que aunque hayan surgido, siempre serán los otros. Por estos casos, como seguramente otros miles o millones, el autor critica a sus colegas, los psicoanalistas peruanos, por haber por poco y esquivado el tema, y si se lo menciona ha sido para minimizarlo o negarlo en aras de una neutralidad que a su entender no existe. En el año del Bicentenario,
Un libro recomendable a pesar de su carácter altamente intelectual. Para mí, prófugo de la Facultad de Ciencias Sociales, me ha resultado algo complicado y a veces difícil entender no solo conceptos del psicoanálisis, sino referencias a autores que con suerte conozco de nombre y si los leí no recuerdo muy bien. El autor sabe que se enfrenta a un dilema. No quiere sonar arrogante o pedante con tanto concepto y terminología, pero tampoco quiere asumir a priori que no entendemos nada y no nos quiere tratar como bebés de pecho. Así que nos muestra un glosario más o menos exitoso y una bibliografía que demuestra cuán bien preparado ha sido este libro. Un libro incómodo como necesario. Lo primero porque a veces estamos bien así, pero lo último porque en 200 años de vida independiente no logramos zafarnos de multitud de taras. Eso es todo. Chao, chao.